Si tus finanzas personales son un desastre y has entrado en modo supervivencia para poder llegar a final de mes, quédate en este vídeo que te voy a dar una plantilla Excel para que lleves todo tu presupuesto mensual perfectamente organizado. Tener un presupuesto no es estar en una cárcel, es todo lo contrario. Es la libertad, es saber en qué gastamos y sobre todo, gastar en lo que es necesario y gastar en lo que es bueno para nosotros mismos. Te voy a enseñar una regla súper básica de 3 pasos, igual que el vídeo anterior, que es la regla 50-30-20. El 50% de nuestro ingreso debe ir a gastos esenciales, es decir, la hipoteca, gastos de comida, de luz, agua, pagar el coche, etc. El 30% debe ir a gastos personales, el ocio, es decir, salir con amigos, comprarme ropa, ir al cine, cualquier cosa. Y el 20%, que aun siendo la parte más pequeña de todo nuestro presupuesto, va a ser la parte más importante para obtener la libertad financiera. Ese 20% de ahorro. En este ahorro incluiremos el fondo de emergencia, que te lo explicaré en el próximo vídeo. Este fondo de emergencia es el pilar para alcanzar nuestra libertad financiera. Ahora, en el siguiente paso, lo que tienes que hacer es descargar la plantilla de Excel que te he dejado abajo en comentarios y debes activar los macros. Para esto nos vamos a donde tengamos descargado nuestra plantilla Excel. La plantilla Excel la tengo en descargas, por lo tanto vamos a nuestro archivo, le damos clic derecho, propiedades y desbloquear. Al hacer esto habilitamos los macros y hacemos que nuestra tabla sea automática. Cuando abramos el archivo vamos a ver esta plantilla. Arriba a la izquierda vemos selecciona un mes. Aquí podemos seleccionar el mes que queremos hacer nuestro presupuesto y los meses previos o anteriores que queremos comprobar y revisar nuestros presupuestos. Por ejemplo, vamos a hacer el de julio, que es el mes actual, pero podríamos hacer cualquier mes del año. Vamos a ver los ingresos totales y gastos totales. Esto se rellena automáticamente, no hay que tocar nada. Bien, vemos un resumen de ingresos, un resumen de gastos y los gastos están divididos en 4 categorías: servicios, gastos personales, deuda y ahorro. Una serie de gráficos que se rellenarán automáticamente. Es una forma muy visual de ver cómo estamos gastando nuestro dinero. Y os preguntaréis, o me preguntaréis, Gonzalo, ¿y esta plantilla tan buena cómo se rellena? Pues es muy sencillo. Simplemente tenéis que ir a esta parte, a esta tablita de aquí, y rellenar los 5 datos que hay. Por ejemplo, vamos a poner la fecha, un día aleatorio del mes. 10 de julio de 2025. El mes se rellena automático. Si pusiéramos otro mes, se rellenaría el nombre. Después elegiremos si es un gasto o es un ingreso. Si es un ingreso, nos saldrá en categorías. Estas categorías, sueldo, negocio u otros, que son las más típicas. Si tienes un salario, si tienes una empresa u otro ingreso, que es algo extraordinario. Elegiremos gasto. Si es un gasto, y esto nos abrirá en categorías un desplegable. Como vemos, servicios, gastos personales, deudas y ahorro. En concepto nosotros podemos escribir lo que nosotros queramos respecto a ese gasto o a ese ingreso, y en presupuesto lo que nosotros pensamos gastarnos ese mes en esa categoría. Como veis, en la tabla también existe la columna real. Cuando nosotros sepamos a final de mes o cuando haya ocurrido el gasto lo que realmente hemos gastado, venimos a la tabla y lo rellenamos manualmente. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a rellenar nuestro sueldo. Nos vamos aquí, hemos metido ya la fecha, hemos seleccionado ingreso, sueldo y pongo, por ejemplo, de concepto empresa, porque es el sueldo que me paga mi empresa. Y digo que a mí mi empresa me paga 2.000 euros. Le doy al botón añadir y se añade automáticamente a nuestra tabla. Si nos vamos a nuestra plantilla, vemos que en sueldo ya nos ha metido los 2.000. Aquí, como vemos, en ingresos y en gastos pone 0, porque esto se basa en los gastos y en los ingresos reales. Hasta que no rellenemos el dato real, no se rellena. No os preocupéis. Ahora voy a poner una serie de gastos aleatorios para que veamos el funcionamiento de la plantilla. Ahora que ya he metido una serie de gastos totalmente aleatorios para ver cómo funciona nuestra plantilla, y aquí vemos que todos los gastos y todos los ingresos se han metido correctamente. Ahora nos venimos a la columna de real y tenemos que meter el monto real que hemos gastado o que hemos ingresado. Por ejemplo, este mes he cobrado 2.500 euros porque he hecho horas extras. Pues lo pongo.
Y así con todos los gastos. Cuando ya lo tengamos rellenado, venimos a la plantilla y vemos que ya se han metido todos los gastos, tanto presupuestados como los reales. Entonces vemos que nuestros ingresos reales son 2.500, los del salario real. Vemos que hemos presupuestado 2.000 y hemos ganado 500 más. Se nos colorea en verde para ver que hemos ganado más de lo que teníamos presupuestado. Al igual, en los gastos totales se nos pone en rojo porque teníamos presupuestado 1.560 y al final hemos gastado 1.575. Así es una forma muy visual y rápida de ver si estamos ganando o gastando más. Después, en los resúmenes, vemos lo mismo pero desglosado. El presupuesto 2.000 y el real 2.500. Como hemos cobrado más, se colorea en verde también. Y en los gastos es al contrario. Cuando tenemos más gastos de lo que preveíamos, se colorea en rojo. Y cuando tenemos menos gastos de lo que preveíamos, se colorea en verde. En este gráfico que vemos aquí es una distribución de los gastos respecto al total de gastos. Es decir, de los 1.575 euros que me he gastado, ¿cómo se han gastado? ¿En qué me los gasto? Así tengo una visual súper rápida y veo, pues este mes he gastado muchísimo en gastos personales, este mes he gastado mucho en deuda. Así vemos en qué tenemos que ahorrar y en qué tenemos que variar para que nuestro presupuesto llegue a lo que nosotros queríamos. Aquí vemos uno de los gráficos más importantes. Te he explicado antes la regla 50-30-20. Y aquí vemos un gráfico que hace exactamente lo mismo. Aquí vemos que el 61% de los gastos va a servicios y deudas, que son los gastos obligatorios. Después tenemos que un 19% va a ahorro, que es casi ese 20% que decíamos, y a ocio un 20%. Como vemos, aquí teníamos muchos gastos fijos. Entonces habría que intentar ver si esos gastos obligatorios se pueden ir reduciendo. Esto es una meta final, no es obligatorio que nuestro presupuesto desde inicio sea 50-30-20. Si al principio no podemos ahorrar tanto porque es normal que tengamos gastos que no se pueden eliminar, pues ahorramos un 15, un 10%. Pero intentar que este sea nuestro objetivo final, llegar a esta meta. En este gráfico que vemos aquí arriba, vemos cómo se distribuyen nuestros ingresos y nuestros gastos hasta llegar hasta el saldo final. Este saldo final es lo que nos ha sobrado, es decir, que incluso ahorrando y gastando hemos tenido un excedente. Con este excedente podemos seguir ahorrándolo o incluso nos podemos dar un capricho y gastarlo en algo que queramos. Ahora, algo importantísimo y que se te tiene que meter en la cabeza a fuego. El ahorro es lo primero que vas a hacer cuando empiece el mes. No voy gastando, voy gastando, voy gastando, voy gastando y cuando llega a final de mes digo, ay, me he quedado sin dinero, ya no puedo ahorrar. No, todo lo contrario. A principio de mes ahorro y digo, para mi fondo de emergencia, tanto. Para comprarme una casa, tanto. Y eso lo cojo y lo mando directamente a una cuenta apartada. Y no lo toco. Y con el restante me organizo mi vida. Entonces, así aseguramos que siempre ahorremos. Es imprescindible que os grabéis a fuego esta idea. Si no, la libertad financiera es imposible de conseguir. Así que espero que os haya gustado este vídeo, que utilicéis esta plantilla y decidme en comentarios si estabais llegando a vuestro presupuesto o estabais muy lejos de conseguir esta libertad financiera.